Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un ejercicio de vectores, vamos a ver sumas y restas de vectores, vamos a hacer analíticamente, ¿ok? Veamos el mandato, ¿ok? En el método analítico no necesitamos transportador ni reglas, hay que dibujarlo de manera armónica, digamos. El vector A, lo dibujamos ahí, ya está dibujado, 10 newton. El vector B, 15 newton, pero la pregunta era A menos B más C. Bien, entonces el vector B, que tiene 15 newton, 20 grados, nosotros podemos dibujarlo acá, los 20 grados aproximadamente, trazamos una recta, sobre esa recta tendría que estar el vector B, pero nosotros no necesitamos el B, necesitamos el menos B, por lo tanto lo vamos a dibujar el menos B. Aquí estaría el vector menos B. Y finalmente necesitamos el vector C, positivo, 4 en Y, 6 en J. 1, 2, 3, 4 y 6. Por aquí digamos. Entonces ese es el vector C. ¿Ya? Bien. Teniendo los tres vectores en un sistema de referencias cartesiano, lo primero que hacemos es descomponer. ¿Qué significa descomponer? Hallar sus componentes. Tenemos que hallar una componente para el vector B en X y en Y. Entonces voy a tener un vector acá que va a ser la componente en Y y la componente en X. En todos los casos tenemos que tener vectores componentes. C en X y el vector C en Y. También vamos a tener el vector A en Y el vector A en X. ¿Ya? De esa manera. Acá al vector menos B, a mí no me gusta mucho colocarle ese signo menos, porque los estudiantes después cuando hacemos la sumatoria se confunden. Entonces yo normalmente prefiero cambiarle de nombre al vector menos B. Entonces lo podemos anotar en un ladito y vamos a decir que mi vector menos B ahora se va a llamar J. Entonces acá ya no le voy a llamar menos B en Y, le voy a llamar J en Y el otro va a ser J en X, porque mi menos B se está llamando J, lo estoy haciendo como un cambio de variables nada más. Una vez que tenemos eso, nosotros calculamos las componentes, el A en X y el A en Y, por ejemplo. Para hallar el A en X y el A en Y, yo debo de elegir un triángulo. Y en este caso voy a elegir este triángulo. Porque ese ángulo de ahí es 40 grados. Tengo ya como referencia un ángulo. Este de acá es 40 grados. Por eso estoy eligiendo este triángulo. Ese triángulo lo voy a dibujar aquí aparte para que lo podamos ver mejor. Ese es el triángulo que estoy escogiendo. Este es el vector A. Este otro es el vector A en Y. Y este de acá, el que cierra el triángulo, vendría a ser el A en X, que está aquí abajo, pero por efecto del dibujo yo lo traslado aquí arriba y lo dibujo el triángulo completo. Y de dato ya conozco que este ángulo vale 40. Vale 40 grados ese ángulo. Entonces, ahí aplicamos las funciones trigonométricas. Para poder hallar las componentes de este triángulo, yo tengo que usar seno y coseno. Función seno, función coseno. Entonces, cuando yo utilice la función seno, por ejemplo, de 40 grados, usando la función seno de 40 grados, vamos a tener lo siguiente. Al cateto opuesto, que es A en X, sobre la hipotenusa, que es A.
Y de ahí yo despejo lo que me interesa. Y lo que me interesa a mí es A en X. A en X en ese caso va a ser igual, este vector, este valor de A pasa al otro lado a multiplicar y me queda A por seno de 40 grados. A por seno de 40, eso es A en X. Algo similar hago para hallar A en Y, pero usando la función trigonométrica del coseno de 40. ¿Por qué el coseno? Porque el A en Y está al lado del ángulo. El coseno de 40 es igual al cateto adyacente, que es el A en Y, dividido entre la hipotenusa, que es A. De ahí saco el que me interesa, que es el A en Y, el cateto A en Y, y eso va a ser igual a la hipotenusa por el coseno de 40. El vector C. Para analizar el vector C, me dice 4 valores en X y 6 valores en Y. El vector C en X vale 4, así está en la pregunta, vale 4, directo, vale 4 newton. El vector C en Y vale 6 newton, vale 6 newton. Listo. Bien. 6,43 en el vector A en X y 7,66 el vector A en Y. Ahora concentrémonos en el vector B, el que se llamaba menos B, que ahora le he llamado yo J. ¿Ya? Ese vector menos B. Tenía un ángulo de 20 grados. En la pregunta nos lo da así, con referencia de 20 grados, que están aquí. Ese ángulo de 20 grados, por opuestos al vértice, por la propiedad de opuestos al vértice, se traslada aquí. Y entonces voy a trabajar con este triángulo. Con ese triángulo. Lo vamos a sacar ese triángulo a un ladito para poderlo analizar. ¿Ya? Entonces lo voy a sacar el triángulo acá. Ese triángulo es este. Tengo el vector menos B, que ahora se llama J. Tengo el vector en X, que ahora se llama J en X, y tengo el vector en Y, que ahora se llama J en Y. Siempre tenemos que cerrar el triángulo. Y el ángulo de 20 grados está aquí, 20 grados. Y aplicamos lo mismo, las mismas propiedades trigonométricas. Podemos aplicar aquí el seno. Si yo aplico seno de 20 grados, es igual a... La función seno es con el cateto opuesto. Entonces va a ser cateto opuesto, que es J en Y, sobre la hipotenusa, que es J. Y de ahí despejamos el J en Y, que es lo que necesitamos, la componente en Y, que va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por el seno de 20 grados. ¿Ya? Y por otro lado, vamos a aplicar la función trigonométrica coseno ahora. Coseno de 20 va a ser igual al cateto adyacente, que viene a ser J en X, sobre la hipotenusa. De ahí yo obtengo que el J en X va a ser igual a la hipotenusa, que es J, multiplicado por el coseno de 20 grados. El valor de J, lo tenemos de dato, vale 15 newton. Entonces, 15 por el seno de 20 y 15 por el coseno de 20. Entonces, tenemos como resultado el J en Y 5.13 y el J en X 14.09. Bien. Ahora vamos a hacer la sumatoria. Una vez que ya hemos obtenido las componentes, es decir, hemos reemplazado los vectores inclinados, los vectores oblicuos, los hemos reemplazado por otros vectores que están sobre el sistema de referencia, ya sea en X o en Y. Eso es lo que hemos hecho. Entonces,
Hemos eliminado los vectores inclinados para poder tener vectores solamente en X y en Y. Y ahora nos toca hacer la sumatoria de fuerza en X igual a la resultante en X. Y por otro lado, la sumatoria de fuerza en Y igual a la resultante en Y. Cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en X, tengo que asumir un sentido positivo. Y cuando hago la sumatoria de fuerzas en Y, también asumo un sentido positivo. Estoy diciendo que los vectores que van hacia la derecha son positivos, todos los que estén en X. ¿Cuáles están en X? A en X va hacia la izquierda, entonces lo anoto como menos el valor de A en X. ¿Cuánto valía A en X? 6.43. Entonces, menos 6.43. Otro vector en X. El J en X está también hacia la izquierda, entonces es negativo. ¿Y cuánto vale el J en X? 14.09. 14.09. Y el último vector es el C en X, que es positivo. ¿Y cuánto vale el C en X? 4. Más 4. Esa suma me va a entregar la resultante en X. Y entonces yo puedo decir que la resultante en X vale menos 16.52 newton. Esa sería mi fuerza resultante en X. Entonces, hagamos la fuerza resultante en Y. Sumemos. El vector A en Y hacia arriba, entonces es positivo. Y su valor, 7.66. 7.66, positivo. El vector J en Y, negativo porque va hacia abajo. Y su valor de J en Y, 5.13. 5.13. Y finalmente el vector C, positivo. Y su valor, 6. Positivo 6. Esa suma de 7.66 menos 5.13 más 6 me va a dar mi resultante Y. 53 newton. Entonces, tengo yo mis dos resultantes, tanto en X como en Y. Ahí no termina el ejercicio. Necesitamos encontrar la resultante total. Tengo mi R en X y mi R en Y. Vamos a dibujar lo que tengo hasta ahí. ¿Qué tengo hasta ahí? En un sistema de referencias X y Y, tengo dos vectores. Mi resultante en Y, positiva. Entonces tengo una resultante en Y positiva, que vale 8.53. Y tengo una resultante en X negativa, que vale 16. O sea, es 2 veces más grande. Ahí. Esa es mi resultante en X, esta es mi resultante en Y. Por lo tanto, el vector resultante tiene que ser la diagonal de estas de acá. Este de acá. Este sería mi vector resultante. Y ese es el que tengo que hallar. Entonces, encontramos ese vector. ¿Cómo? También hacemos lo mismo. Agarramos un triángulo. Si agarramos ese triángulo, fíjense que yo tengo R en X, tengo R en Y, la R en Y va a estar acá, y tengo un ángulo que se llama θ, que no lo vamos a calcular. Cuando yo quiero hallar R, aplico Pitágoras. La hipotenusa de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. O sea, R en X al cuadrado más R en Y al cuadrado. Entonces, reemplacemos los valores. R en X vale 16.52, negativo, pero como va a subir al cuadrado, se va a volver positivo. Va a ser 16.52 al cuadrado más 8.53 al cuadrado igual 18.59 newton. Esa entonces había sido la resultante. Y no 17 como nosotros habíamos sacado manualmente. Pero nos falta el ángulo. Hallemos θ y después hallamos el que necesitamos realmente. Entonces, para hallar el ángulo θ en este triángulo, colocamos nosotros tangente de θ. Va a ser igual al cateto opuesto
que es RY, sobre el cateto adyacente, que es R en X. De ahí despejamos nosotros θ. θ va a ser igual tangente a la menos 1, o de lo contrario, arco tangente de RY, que vale 8.53, sobre R en X, que vale 16.52. Ahí lo ponen el R en X sin el signo, es decir, lo ponen como positivo. Nos olvidamos un momento de los signos y trabajamos solamente con el triángulo, como un triángulo que no está en un sistema de referencia. 27.31 grados. Si θ sale eso, entonces el ángulo que nosotros ocupamos para referenciar es este otro, 152,69 grados. Ese es el ángulo que nos interesa a nosotros colocar. Y entonces, como respuesta, nosotros vamos a colocar que nuestra resultante había sido igual a 18.59 newton, punto y coma, 152.7 le podemos poner grado, porque dice punto 69. Entonces, esta había sido nuestra resultante ya final. Hasta ahí la resolución del presente ejercicio por el método analítico. Como han podido observar, las diferencias son bastante pequeñas con respecto al método gráfico que hicimos anteriormente. De todas maneras, el método analítico siempre es el más preciso y es el que vamos a utilizar para casos ya específicos de resoluciones de problemas de aquí en adelante. Pero el método gráfico lo hicimos para su conocimiento. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Estén bien.